importante, vamos a hablar de migración, pero además, diputado, subrayo porque el Congreso va a ser probablemente escenario de una discusión muy relevante por lo que está sucediendo en la Corte Suprema. Se está anunciando ya una acusación constitucional posible de las filas del Partido Socialista. Nos acaba de decir Jimena Osandón de Renovación Nacional, jefa de bancada, que ellos podrían llegar a sumarse, están conversándolo, y queremos saber ahí también cómo lo ve el diputado Vlado Mirosevich. Buenos días, diputado, ¿cómo le va? Hola Claudia, Constanza, muy buenos días. Muy ¿Qué buenos tal? ¿Cómo días. estamos, diputado? Buenos días. Muy bien, aquí con una semana intensa aparentemente, ¿no? Aparentemente, Otra más, sí. en realidad. Sí, otra Otra más. más. Diputado, partamos eso sí por pues su visión de, digamos, a raíz de lo que surgió ayer, de las publicaciones por la ministra Ángela Vivanco, que se suman tal vez a lo que ya se había anunciado, una posible acusación constitucional por parte de Erika Edo, lo había anunciado por parte de la DC contra Jean-Pierre Matus. Pero concentrémonos primero en el caso de Ángela Vivanco. ¿Qué tan grave lo ve y qué tan posible es que se levante una acusación constitucional en su contra? Además de qué es lo que debiera ocurrir hoy día en el Pleno de la Corte Suprema. Sí. Bueno, nosotros como bancada del Partido Liberal, que somos 5 diputados, hemos pedido un informe en derecho a nuestro equipo jurídico para ver si es que aplica o no las causales de la Constitución, porque en esto hay que ser muy estricto y muy serio. No descartamos la posibilidad de participar en la acusación o de votarla a favor, de firmarla o de votar a favor, no lo descartamos, pero creemos de que tiene que tener un estudio muy serio y no tiene que tener ninguna clase de aprovechamiento político, porque estamos hablando de una cuestión muy seria y por lo tanto requiere que así nos lo tomemos. Ahora, a juzgar por la información que está publicada en distintos medios que hablan de una conversación que vulnera derechamente la separación de poderes del Estado, es una conversación muy preocupante. ¿Qué es lo más preocupante, diputado, a su juicio, de esta conversación? Yo creo que viola el Estado de Derecho y viola la separación de poderes del Estado, ¿no es cierto? No queda tan claro en qué calidad habla él, si como abogado particular o como asesor de la moneda. Eso no queda tan claro. A mí me queda la impresión de que faltó poco para que este señor tuviese una silla con su nombre en el comité político de la moneda. Que quizás la tuvo y nosotros no lo sabemos, ¿no? Pero, porque claro, aquí... Ahora, más allá de, perdón que le interrumpa, diputado, poder. pero está bien, una parte es, digamos, el poder político, ¿cierto? Pero aquí, claramente, no solamente tal vez tenía una silla en el comité político, sino que también en el Poder Judicial, en la Corte Suprema. Eso es lo preocupante, por eso decía que se aprecia que hay una vulneración de la separación de poderes del Estado. Por ejemplo, cuando se le pide a una ministra que integre una determinada sala porque hay un caso que se va a tratar ahí, que es de interés, no sabemos si de él personalmente como abogado particular o del gobierno de turno en ese momento, ¿no es cierto? No queda tan claro si ese pedido lo hace a nombre del Ministerio del Interior o lo hace a nombre de él como abogado particular, no queda claro. En cualquier caso, es un pedido, una solicitud absolutamente indebida, que vulnera la Constitución en eso. O sea, hay una separación de poderes claramente, en el caso de que haya sido un pedido del Ministerio del Interior. En caso que haya sido un pedido de él como abogado particular, no corresponde que un abogado particular de la plaza, siguiendo con las palabras de Vivanco, ejerzan una influencia en el Poder Judicial. Sí. No tienen... Ahora, llama la atención, el gobierno ha dicho que ellos están, lo decía ayer el ministro Luis Cordero en una entrevista en el Mercurio, decía que el gobierno no está preocupado de lo que pase, pero yo me imagino que el oficialismo sí probablemente puede estar preocupado, es decir, que en las conversaciones suyas o de gente cercana. ¿Y por qué lo planteo? Porque los chats todos los días empiezan, ¿no es cierto?, a deshojarse y a aparecer información que va tocando al Poder Judicial, pero que probablemente podría empezar a tocar a sectores políticos. Es decir, me llama la atención que aquí estaban sucediendo tantas cosas y que nadie se enterara. ¿No habían sospechas de lo que estaba sucediendo? O sea, a ver, yo creo que por supuesto la noticia está centrada en el Poder Judicial, pero también al Poder Político. O sea, aquí claramente Hermosilla era un operador político de un sector en particular. Eso es bastante evidente. Uno no puede descartar de que no haya otro tipo de influencias que sea un poco más amplio políticamente. Hasta el minuto lo que se ha visto es que el señor Hermosilla era un operador político bastante claro. Ya.
y bastante directo, con un domicilio, con un asiento súper claro. El ministro Luis Cordero ha sido muy enfático en no aprovechar esto políticamente, y lo decía también la diputada Jimena Sandón, es decir, que no se trata de buscar un empate. Me imagino que hay mucha preocupación respecto de que el mundo de la izquierda no quiera aprovechar esto para golpear, digamos, a su adversario político, porque lo que Sería está... un error. Sería un error. ¿Cómo? Sería un error hacer eso, efectivamente. ¿Por qué? Sería un error porque aquí estamos hablando de un poder del Estado que es muy importante, que es muy central en el Estado de Derecho, como es la justicia, y efectivamente no creo que haya que sacar réditos particulares, electorales o lo que sea respecto a este caso. O sea, creo que este es un caso grave, un caso que entristece, no es un caso para estar sacando provecho político, y por eso digo yo que la acusación constitucional tiene que ser una conversación, o sea, tiene que ser con la mayor seriedad y altura posible, porque al final estamos hablando de una institución republicana, ¿no? ¿Pero o usted sea, no está convencido entonces de la acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco, con la información que hay sobre la mesa? Estoy a la espera del informe en derecho esto además fue una información que salió publicada ayer, por lo tanto ustedes comprenderán. Nosotros pedimos ayer inmediatamente el informe en derecho al equipo jurídico de la bancada y estamos a la espera de poder tener eso, porque, a ver, hay que decirlo que la acusación constitucional tiene causales muy precisas en la Constitución, que no es lo mismo que haber cometido cualquier ilegalidad o cualquier violación a una norma. O sea, eso puede ser propio de una investigación de la Fiscalía, como debe ser, digamos, y como está sucediendo. Pero otra cosa es lo que nosotros podamos hacer como Cámara de Diputados. Si es que podemos hacer una acusación constitucional, eso tiene causales muy precisas. Entonces creo que hay que estudiarlas bien. Ojo, no lo estoy descartando, que no se me escuche como que estoy en contra. No estoy en contra. Solo estoy diciendo que para tomar una decisión de este tipo tenemos que tomarlo con seriedad. Me parece que es lo mínimo. O sea, el PS no la ha tomado con tanta seriedad, entonces, si ya la tiene como decidido. No lo sé. Puede que ellos hayan hecho el estudio y ya hayan llegado a la conclusión, ¿no? Nosotros no hemos tenido todavía el informe a la vista, entonces no lo puedo decir. Pero no lo descartamos en ningún caso. O sea, si esto lo amerita, lo digo de otra manera. Si aquí lo amerita y está dentro de las causales de la Constitución, nosotros vamos a apoyar una acusación constitucional. Lo digo de esa manera derechamente. Perfecto, estamos conversando con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Hablemos del tema migratorio en el norte del país, de donde usted es diputado Mirosevic. Ayer lo que vimos fue la salida, o la llegada en realidad, de Edmundo González, el ex candidato presidencial venezolano, llegando con asilo político a España. Y después de eso muchos ven que como que de alguna manera ya el caso venezolano está como perdido en términos de seguir peleando que Maduro reconozca el triunfo de Edmundo González o deje el poder. Y esto ha hecho que nuevamente empiece este temor de una ola migrante de Venezuela, hay gente que quiera salir de ese país y que pueda llegar a nuestras fronteras. Ya hay diputados de la UDI que piden cierre de frontera. Yo entiendo que es por un tiempo, no permanente, pero una medida como drástica de cierre de fronteras por un tiempo para evitar esta nueva oleada de migrante por la crisis de Venezuela. ¿Qué piensa usted y qué cree que hay que hacer o qué tendría que hacer el gobierno? A ver, yo diría que aquí hay que ser muy reflexivo respecto a esto, porque cualquier medida que pueda parecer popular de buena primera no necesariamente es la mejor manera de combatir la migración. O sea, yo les recuerdo que el único momento en donde se cerraron formalmente las fronteras fue en la pandemia. La pandemia, sí. Y fue el peor momento, fue el momento peak del ingreso por pasos no habilitados de la migración. O sea, en Arica nosotros vimos cómo pasaron como Pedro por su casa por la frontera miles y cientos de miles de migrantes sin ningún control. Y fue el peor momento de ingreso o sea, el momento donde estaban cerradas las fronteras, donde se cumple esa hipótesis que algunos proponen, esa hipótesis media facilista, resulta que fue el peor momento de ingresos por pasos no habilitados. Entonces, una mala idea. Entonces. Lo que yo digo es, lo que hay que hacer es tener un plan para reforzar la frontera con la Fuerza Armada, los pasos no habilitados. Eso es lo que hay que hacer.
pero lo que hay que hacer es fortalecer los pasos no habilitados, no es cerrar los pasos habilitados. Porque alguien cree que cerrando los pasos habilitados nos vamos a hacer cargo del problema. La verdad es que eso no opera así. Ahora, sí creo que hay que reforzar con las Fuerzas Armadas, como hoy día están, pero hay que reforzar en contingente a esos pasos no habilitados. Y quiero preguntarle, ¿cuál es su reflexión después de las declaraciones de Luis Eduardo Taller aquí en Primera Pauta la semana pasada, cuando dijo primero que es imposible expulsar a los 30.000 migrantes que tienen decreto vigente de expulsión en 2024 y que además con la ausencia del consulado venezolano en Chile, esto hace imposible expulsar a personas venezolanas? O sea, hoy día no se está expulsando a nadie. ¿Qué se hace entonces? Claro, no se puede. Bueno, efectivamente, después de nuestra expulsión de los diplomáticos chilenos de Caracas, la relación no se rompieron relaciones, pero en la práctica están bastante congeladas, y eso imposibilita que se nos autoricen los vuelos para las expulsiones administrativas judiciales que tenemos en Chile. Por eso, de nuevo, aunque a mí me podría haber gustado en términos personales o políticos la ruptura de relaciones con Venezuela, aquí hay que tomar decisiones reflexivas. Porque romper relaciones con Venezuela, se lo veníamos diciendo a la oposición, solo gana Venezuela. Nosotros somos los que salimos perdiendo, porque se paralizan los... Esta fue una decisión de ellos, digamos. Estamos aquí porque la dictadura de Venezuela nos puso en este escenario, pero no porque nosotros quisiéramos. Sí. Y es más, si se le hubiese hecho caso a los primeros que decían hay que romper relaciones, lo mismo que dicen hay que cerrar los pasos habilitados, a ver, aquí hay que tener una política que sea un poco más reflexiva y que realmente rasca donde pique. Romper relaciones con Venezuela, solo salíamos perdiendo nosotros. No tiene sentido. Por lo tanto, ahora se ve muy difícil la situación, la verdad, muy difícil. Porque en el estado en el que las cosas están en Venezuela, la represión brutal que se está observando, está muy difícil normalizar las relaciones con ellos. Diputado Vlado Milosevic, nos queda nada de tiempo, pero no puedo no preguntarle por el proyecto de eutanasia. ¿Por qué se lo planteo? Porque el presidente Gabriel Boric lo ha puesto a poner sobre la mesa. La moneda, ¿no es cierto?, quiere promover el tema del CAE y la eutanasia, pero hay críticas, y que no son de la derecha, son críticas del socialismo democrático, que dicen, miren, los temas prioritarios acá en el país son seguridad y economía, no es eutanasia. Es decir, puede ser un impulso legislativo en periodo de elecciones municipales para marcar postura o poner banderas, pero no porque sea la prioridad ciudadana. Usted es uno de los impulsores de este proyecto de eutanasia. ¿Cómo recoge esas críticas que a lo mejor hay que poner el foco en lo que es prioritario para la ciudadanía? O sea, esa crítica yo la he escuchado mayoritariamente de la oposición, no se lo he escuchado a nadie del gobierno, pero sin embargo, lo que sí puedo decir es que nosotros llevamos 10 años peleando por esta ley. Y lo que yo sí puedo estar de acuerdo es que esta ley ya no es el momento, porque esta ley debió haber sido aprobada hace mucho tiempo. O sea, si estemos en el 2024 todavía discutiendo sobre esta ley, habla muy mal del Congreso. O sea, creo que esto debió haber sido aprobado mucho antes. Y la verdad es que esto no colisiona con las prioridades ciudadanas. De hecho, si usted mira las encuestas de opinión, 75-80% de la población está de acuerdo con esta ley. Y además, hay que decirlo, no colisiona tampoco con las prioridades de salud, en el sentido de que esta ley es solo respecto de causales de enfermedades que son incurables, donde ya la ciencia médica llegó a su límite, no puede ofrecer curación. Por lo tanto, no es cierto que pongan a competir como la crisis del sistema de salud versus esta ley de eutanasia. No, porque son cosas distintas, son abiertamente distintas. O sea, aunque tengamos el mejor sistema de salud del mundo, la verdad es que la eutanasia va a seguir siendo legítimo porque estamos hablando de enfermedades donde ya no hay curación. Probablemente no, sí, yo creo que no hay ninguna duda y es una gran discusión. Vea usted la película de Almodóvar, ¿no? Que ha puesto el tema fuertemente ahí. Me refiero a que los tiempos de la política no alcanzan para todo y a veces hay que priorizar porque la ciudadanía siente que la política no está siendo eficiente en resolver sus temas. Sí, pero Claudia, esto me lo han dicho, llevo 10 años y siempre me dicen lo mismo. Nunca es el momento para legislar sobre eutanasia. Sería mucho mejor que fueran sinceros y que en la oposición dijeran que algunos, porque no todos en la oposición están en contra de esta ley. El senador Keitel ya ha anunciado que va a votar a favor del proyecto. Por lo tanto, a ver, no todos en la oposición están en la misma. Ahora, la mayoría sí, la mayoría de la oposición está en contra. Pero ¿por qué no lo dicen derechamente? ¿Por qué no dicen que están en contra de que un paciente en una situación de sufrimiento extremo tenga la libertad, la última libertad, de poder elegir si es que tiene que seguir sufriendo hasta la muerte natural
o si es que puede partir Bien. con dignidad. Eso es el punto. ¿Por qué no lo dicen derechamente? No lo mezclen ni con las listas de espera, no tiene nada que ver. Si las listas de espera, aunque no tuviéramos listas de espera, la ley de eutanasia sigue siendo necesaria porque esta ley no es para la gente que está en listas de espera, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Creo que están haciendo una manipulación electoral, política nomás del caso, porque tienen miedo a decir públicamente que están en contra de la ley. Así. Diputado Vlado Milosevic, muchísimas gracias por arrancar este día, lunes 9 de septiembre, aquí en Pauta Análisis. Que tengan un bonito día y buena semana. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, diputado. Buenos días.